Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado resonando en las redes sociales y en todos los portales de noticias del corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien, y hoy vamos a meternos de lleno en el rumor que ha estado generando una verdadera tempestad. ¿Está Kerem Bürsin callando presión sobre Hande? Vamos a analizarlo todo a fondo. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ni un solo vídeo cargado de chismes, análisis y lo último del mundo de las celebridades. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutan. Ahora, vayamos directo al grano. El título que han visto, Kerem Bürsin calla presión sobre Hande, la verdad revelada, no es solo una frase pegadiza, es el reflejo de una historia que ha tenido a todos especulando. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación, han sido el epítome de la pareja perfecta, o al menos eso es lo que la mayoría de nosotros percibíamos. Sus fotos juntos, sus gestos de cariño en público, sus entrevistas llenas de halagos mutuos, todo apuntaba a un romance de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el glamuroso pero implacable mundo de Hollywood, y en este caso, del estrellato turco, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en la superficie. Recientemente han surgido rumores y especulaciones sobre una supuesta presión que Kerem estaría ejerciendo sobre Hande. ¿De qué tipo de presión hablamos? Bueno, las teorías son variadas. Algunos sugieren que podría ser presión relacionada con su imagen pública, tal vez para mantener un perfil constante como pareja ante los medios. Otros apuntan a una posible presión para avanzar en su relación, quizás matrimonio o compromisos más serios, algo que podría no estar en los planes inmediatos de Hande, o viceversa. Y luego están aquellos que especulan sobre presiones más internas, relacionadas con sus carreras individuales, sus proyectos, o incluso diferencias de opinión sobre cómo manejar su vida privada en el ojo público. Es vital recordar que hasta ahora, todo esto son rumores. No hay declaraciones oficiales de Kerem o Hande que confirmen o nieguen estas supuestas presiones. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo tienen una pizca de verdad, o al menos, reflejan las percepciones y las inquietudes del público y de los observadores. Y es precisamente esa falta de confirmación oficial lo que alimenta la especulación y, por ende, nuestra curiosidad. Vamos a desglosar un poco más las posibles razones detrás de estas presiones. Si pensamos en la industria del entretenimiento, las parejas famosas a menudo se convierten en un producto en sí mismas. Su relación genera interés, clics, ventas y, en última instancia, ingresos. Podría ser que de manera consciente o inconsciente, haya una expectativa por parte de las productoras, los patrocinadores o incluso del propio público, de que Kerem y Hande mantengan una imagen de unidad y compromiso constante. Esto podría significar aparecer juntos en eventos, publicar fotos románticas de forma regular, o incluso evitar proyectos individuales que puedan alejar su imagen pública como pareja. Si Hande, por ejemplo, estuviera trabajando en un proyecto que la requiere mucho tiempo lejos de Kerem, o que la involucra con otros actores en roles románticos, esto podría generar presión para mantener la narrativa de la pareja feliz y consolidada. Otra posibilidad, y esta es más delicada, es la presión relacionada con el futuro de la relación. En una industria donde las carreras pueden ser volátiles y las agendas apretadas, mantener una relación a largo plazo puede ser un desafío monumental. Si uno de los dos estuviera listo para dar el siguiente paso en la relación, como casarse o formar una familia, mientras que el otro aún no se siente preparado o está enfocado en su carrera, esto podría generar una dinámica de presión. Y aquí es donde entra la frase Kerem Bürsin calla presión. Si estos rumores son ciertos, ¿qué significaría que Kerem está callando presión? ¿Está él siendo quien ejerce la presión y está tratando de suavizarla para evitar conflictos? ¿O está él siendo presionado por Hande o por circunstancias externas y está intentando mantener la calma y la discreción? La ambigüedad de la frase es precisamente lo que la hace tan intrigante. Podríamos interpretar que Kerem, al ser una figura pública, siente la necesidad de proteger a Hande de las especulaciones negativas y de los comentarios malintencionados. Tal vez ha habido voces críticas o preguntas incómodas sobre la solidez de su relación, y él, como su pareja, estaría tomando un rol.
L protector, intentando callar esas voces o neutralizar la presión que puedan estar generando, ya sea para Ande o para la relación en sí. Esto podría manifestarse en declaraciones breves y tranquilizadoras, en evitar polémicas, o en un esfuerzo general por mantener una fachada de estabilidad. Por otro lado, si él es quien está ejerciendo la presión, entonces la frase, calla presión, podría significar que está tratando de contener o suavizar sus propias demandas para no agobiar a Ande. Quizás él tiene planes o deseos para la relación que cree que no son compartidos por ella en este momento, y está haciendo un esfuerzo por no forzar las cosas, por callar esa presión interna o externa que le impulsa a querer avanzar. Analicemos también el contexto de sus carreras. Ambos son actores increíblemente exitosos y populares, especialmente en Turquía y con una creciente base de fans internacional. Hande Erçel, en particular, ha demostrado ser una fuerza en la industria, con proyectos ambiciosos y una gran capacidad para conectar con el público. Kerem Bürsin, por su parte, ha forjado una carrera sólida y ha mantenido un perfil alto. La interacción de sus carreras con su vida personal es un tema fascinante. A veces las agendas de dos artistas exitosos pueden ser tan demandantes que apenas tienen tiempo para verse, lo que a su vez puede generar estrés y presión en la relación. ¿Qué pasa si la presión no viene de ellos, sino del exterior? Pensemos en las expectativas del público. Cuando una pareja se vuelve tan querida como Kerem y Hande, los fans a menudo desarrollan un apego emocional muy fuerte. Quieren verlos felices, quieren verlos juntos y a veces esa esperanza se transforma en una especie de presión colectiva. Los fans pueden comentar en sus publicaciones, enviarles mensajes, e incluso especular sobre su futuro de una manera que, aunque bien intencionada, puede ser abrumadora para la pareja. Si hay una demanda constante por verlos juntos, por escuchar sobre su relación, por celebrar cada pequeño gesto, eso puede ser una forma de presión, y Kerem, al ser muy activo en redes sociales, podría estar intentando manejar esa presión, tal vez decidiendo qué compartir y qué mantener privado. La frase "la verdad revelada" en el título sugiere que vamos a desentrañar algo. Pero en el mundo de la farándula, la verdad absoluta es a menudo escurridiza. Lo que podemos hacer es analizar las pistas, las declaraciones, y el contexto para formar una imagen lo más completa posible. Si Kerem Bürsin está acallando presión, es posible que lo esté haciendo de manera sutil, a través de sus acciones, sus apariciones públicas y su comportamiento en redes sociales. Tal vez ha habido un periodo de menor actividad conjunta en redes, o declaraciones más generales sobre su apoyo mutuo sin entrar en detalles íntimos, y esto ha sido interpretado por los fans como una señal de tensión. Los medios turcos, en particular, son muy activos en seguir la vida de sus celebridades. Cada paso, cada encuentro, cada ausencia es analizada y comentada. Si hay una presión, es probable que también esté siendo alimentada por la cobertura mediática, que busca historias jugosas y titulares impactantes. La forma en que Kerem o Hande manejan esta atención mediática puede ser crucial. Si Kerem, como sugiere el título, está intentando callar presión, podría estar adoptando una estrategia de bajo perfil, evitando dar declaraciones que puedan ser malinterpretadas o magnificadas. Otra perspectiva interesante es la de la evolución de las relaciones en el ojo público. Al principio todo es nuevo y emocionante y las parejas suelen ser más abiertas. Con el tiempo, a medida que la relación se consolida, muchas parejas optan por una mayor privacidad. Esto no significa que la relación esté en problemas, sino que están aprendiendo a navegar su fama de una manera que funcione para ellos. Si Kerem y Hande están pasando por esa etapa, y Kerem está intentando callar presión, podría ser para proteger ese espacio de privacidad que están construyendo juntos. ¿Qué tipo de presión podría estar viviendo Hande específicamente? Podría ser la presión de mantener la imagen pública que los fans esperan, la presión de equilibrar una carrera exigente con una relación, o incluso la presión de responder a las expectativas de su círculo íntimo. Si Kerem está acallando presión, podría significar que está defendiéndola de estas influencias externas o internas, intentando que ella se sienta cómoda y libre. En resumen, el título Kerem Bürsin calla presión sobre Hande, la verdad revelada, nos invita a reflexionar sobre la compleja dinámica de una relación pública. La presión puede venir de muchas fuentes: los medios, los fans, sus propias carreras, sus deseos personales o las expectativas de la industria. Y la acción de callar puede interpretarse de diversas maneras: proteger, suavizar, ocultar o simplemente mantener la calma. Hasta que Kerem o Hande decidan compartir públicamente.
En los detalles de su vida personal, seguiremos en el terreno de la especulación informada. Lo que sí podemos afirmar es que su relación ha cautivado a millones, y la atención sobre ellos es inmensa. Si Kerem está intentando gestionar esa atención y proteger su relación, sería una muestra de madurez y de compromiso con Hande. En el fondo, lo que todos deseamos es ver a nuestras parejas favoritas felices y saludables, tanto en su vida pública como privada. Si hay presión en su relación, esperemos que sean capaces de manejarla juntos, con amor y comprensión mutua. La verdad revelada podría ser simplemente que, como cualquier pareja, están navegando los desafíos de la vida y la fama a su manera. Y lo más importante es su bienestar y su felicidad individual y como pareja. Así que ahí lo tienen, mis amigos. Hemos explorado las posibles interpretaciones de este intrigante titular. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y el contexto de las carreras y la vida pública de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La verdad absoluta puede ser esquiva, pero la conversación y el análisis nos permiten acercarnos a una comprensión más profunda. En definitiva, lo que podemos decir es que Kerem Bürsin, como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Si hay una presión relacionada con Hande, ya sea externa o interna, y él está activamente intentando callarla, podría ser un acto de protección, de diplomacia o simplemente de gestión de la fama. Lo que está claro es que su relación sigue siendo un foco de atención, y cualquier indicio de conflicto o dificultad es rápidamente amplificado. Sin embargo, también hemos visto muchas muestras de afecto y apoyo mutuo, lo que sugiere que, a pesar de los rumores, su vínculo es fuerte. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy, y espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en los chismes y las especulaciones que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de la supuesta presión, analizando diversas perspectivas y posibles interpretaciones del titular. En resumen, hemos discutido que los rumores de presión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel surgen de la intensa atención mediática y del público sobre su relación. Hemos explorado las posibles fuentes de esta presión, que podrían incluir las expectativas de la industria, la imagen pública, las demandas de sus carreras y las presiones internas de la relación. La idea de que Kerem esté callando presión sugiere que podría estar actuando para proteger a Hande, suavizar conflictos o gestionar la narrativa pública de su relación, manteniendo la calma y la discreción. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado este análisis y quieren ver más contenido de este estilo, no olviden dejarme sus valiosos comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Kerem está ejerciendo presión o intentando callarla? Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de me gusta si disfrutaron del vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si quieren seguir recibiendo la dosis semanal de entretenimiento, análisis y los últimos secretos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Gracias de nuevo por estar aquí, por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis en profundidad. Hasta la próxima, cuídense mucho y manténganse conectados. Chao, chao.